buenas tardes a todos y primero gracias por venir una tarde tan calurosa como esta del mes de mayo, ¿no? En nombre de la delegación de DIRSE en La Rioja, pues bienvenidos y vamos a hacer una entrada muy rápida porque yo creo que lo importante es que esta tarde compartamos ciertas visiones que Jaime Guibelalde, nuestro ponente, nos quiere trasladar hoy, ¿no? Como DIRSE, Delegación de Rioja, pues deciros que como algunos nos conocéis ya, otros no, pues somos un grupo de profesionales de diferentes sectores que queremos potenciar los valores, la sostenibilidad y las buenas prácticas en los entornos empresariales, sobre todo porque la empresa puede ganar valor con ello, ¿no? Representamos una entidad superior que es DIRSE España, está nuestra directora general, Migui Clavera, que tomará la palabra a continuación, y simplemente animaros, luego al final es que voy a dejar esto para el final, a que forméis parte del grupo y que participéis en nuestras iniciativas. Es importante para nosotros lo del día de hoy porque nuestra fundación fue a finales del año 2019 y nos encontramos un año de pandemia que tuvimos que hacer una sesión online, digamos, espectacular por la cantidad de gente que no podía estar físicamente, y el año pasado también ha sido complicado hacer actividades presenciales. Pero yo creo que precisamente lo que nosotros representamos, que es la implicación social, personal y la orientación que le queremos dar, el trato humano es importantísimo. Por eso para nosotros es importante retomar las actividades en el día de hoy. ¿De acuerdo? Y para no enrollarme muchísimo más, le cedo la palabra a Migui, nuestra directora general de DIRSE España. Adelante. Hola, buenas tardes a todos y a todas las que os habéis acercado presencialmente. Me alegro mucho de poder participar, aunque solo sea de forma virtual, pero bueno, ya habrá otras ocasiones, ahora espero. Y también dar las gracias, como no, a los que nos han cedido la sede, que No te oímos, estás silenciado. Lo he hecho sin querer, de la Fundación Caja Rioja, ¿vale? Y como no, también a nuestra delegada en La Rioja, Maite, que tampoco puede acompañaros presencialmente porque está con COVID, pero que pues aún así ha hecho el esfuerzo de conectarse y también hablar, aunque sea un ratito al final. De todas maneras, quería deciros que esta es una delegación muy singular, no porque sean pocas personas, porque también hay otras delegaciones pequeñitas, sino por lo participativos que son todos. O sea, realmente es una delegación en la que todos los socios se involucran y bueno, pues así da gusto que salgan las iniciativas. Lo que os quería transmitir también, bueno, nosotros la última vez que hicimos la sesión, desde la última vez hemos cambiado el nombre de la entidad y el logo. Antes éramos la Asociación Española de Directivos de Responsabilidad Social y ahora somos la Asociación Española de Directivos de Sostenibilidad ASG. Y no porque sea un cambio radical de conceptos, sino porque son ahora las palabras que se van a manejar a nivel de regulador, en el mundo financiero, y como es lo que viene, pues de alguna manera en una asociación de profesionales pues se supone que tenemos que estar a la vanguardia. Y en ese sentido también destacar otra cosa. Cuando se formó DIRSE, quizá uno de los problemas era que éramos tan poquitos los que nos dedicábamos a esto que costaba encontrarnos. Entonces, pues no sabíamos quiénes éramos, diría. Y por eso se creó un poco DIRSE, ¿no? Para crearlo y para encontrarse. Ahora a lo mejor lo que pasa es que hay mucha gente que se está metiendo en estos ámbitos, que tiene mucho interés, pero que todavía no tiene el conocimiento que este ámbito requiere, ¿no? Y como asociación profesional, pues lo que queremos nosotros o lo que pretendemos es dignificar a los que se dedican a este tema y para ello pues darles formación, darles herramientas, permitir que aprendamos unos de otros, en fin, lo que se haría en cualquier profesión que se quiere desarrollar y que quiere mejorar.
Y en este ámbito, pues las delegaciones son clave y las actividades que se organizan desde la delegación, pues más clave todavía. No me enrollo más y paso la palabra al siguiente según la agenda. Muchas gracias. Pues gracias, Migui, y sobre todo, efectivamente, reconocimiento a nuestra delegada capo inferia, que es Maite, que a pesar de estar totalmente averiada, la tenemos al frente de las tropas, ¿no? Pues os voy a presentar una salutación muy rápida a Iker Muguruza, que me dice que no con la cabeza, pero como director de CaixaBank en estas latitudes, agradecerle por segunda vez ya consecutiva su deferencia y Vale, no, que muy rápido solo, porque aquí los protagonistas son otros. Nosotros al final con Maite pues tenemos buena relación desde CaixaBank. Tuvimos la ocasión de hacer la primera jornada presencial en la oficina que tenemos ahí en Vara de Rey. Nos pedisteis el espacio y os lo cedimos encantados. Esta vez hemos utilizado este espacio, pero esto es novedad para nosotros. La Fundación Caja Rioja y CaixaBank, por circunstancias que la gran mayoría de vosotros conocéis, ahora también son socios y oye, estáis en vuestra casa. Habéis venido a escuchar a Javier, a Jaime, perdón. Y os dejo con Roberto para que os haga la presentación y continuemos, que a eso estamos aquí. Y como bien dice Iker, pues lógicamente nosotros no somos los protagonistas, sino que lo importante es traer profesionales que nos puedan dar otra visión de lo que se cuece, entre comillas, en estos ámbitos por ahí, ¿no? Entonces, os voy a presentar a Jaime Guibelalde, al cual conozco ya hace unos X años, tampoco hay que ser cuestión de ser cotillas con la edad de la gente, pero realmente la trayectoria de Jaime es alguien que se ha desplegado en los terrenos del talento, la identificación del talento, de la formación de directivos, del acompañamiento a directivos, etcétera, 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 del management, y últimamente ha derivado sus intereses hacia la sostenibilidad y la aplicación de los conceptos de sostenibilidad en las compañías, de cualquier calado, grandes, pequeñas y medianas, ¿no? A nivel personal ha sido un buen amigo de La Rioja, aunque últimamente tiene veleidades con el Ribera del Duero, las cuales se las vamos a perdonar. Bueno, venid a ver si recuperamos el... Efectivamente, espero que con esta visita y con las preguntas que le haremos al final de la sesión, que espero sean interesantes, le convenzamos para que no vaya para esos derroteros. Entonces, creo que le hemos venido a escucharle, o sea que, Jaime, adelante. Bueno, lo primero daros las gracias a Irse por la invitación, vea que algunas caras conocidas, algunas que no veía hace años porque siguen teniendo la misma cara. Y bueno, y muy especialmente a Roberto, que es el que al final ha canalizado todo esto. Por introducir muy brevemente, bueno, mi intención cuando Roberto me convocó y me invitó a esto, pues no era otra que hacer un poco de reflexión sobre dos ámbitos que son en los que yo me muevo, que son los dos que tenéis aquí. Uno es el ámbito de todo lo que tiene que ver con la consultoría estratégica asociada a talento, toda la parte de alineamiento de perfiles directivos con las estrategias de las compañías, es una perspectiva comportamental, coaching, assessment, de la parte de liderazgo, toda la definición de los modelos comportamentales asociados a la estrategia, como pueden ser modelos de liderazgo, toda la parte que tiene que ver con el ámbito de dirección y directivos y predirectivos. Y luego es verdad que eso ha sido mi vida durante los últimos, pues como decía Roberto, muchos años, pues más de 25 años he andado por estos lares. Y luego es verdad que en los últimos 2 años pues hemos derivado, entre otras cosas, pues porque veíamos una asociación y una conexión bastante directa desde el ámbito del liderazgo con la parte de sostenibilidad, que desde mi punto de vista son dos caras de la misma moneda y en lo que se ve a nivel de tendencias, que le vamos a dar una vuelta amplia esta tarde, pues la verdad es que confluyen bastante. Nos vamos a ir metiendo en el ajo y vamos viendo. Seguro que todos habéis oído hablar del concepto VUCA. Está más sobado ya que la pera. Este concepto es volátil. ¿Hay alguien que no lo haya oído? O mejor dicho, no pregunto, ¿no? por si acaso. Este es el acrónimo de volátil, incierto, complejo y ambiguo. Es un concepto que se utilizaba. Alguien dice que viene de la Guerra Fría, pues que ya no eran dos ejércitos que se enfrentaban y a ver quién ganaba, sino que, en fin, pues que las cosas eran infinitamente más complejas. Y se acuñó este concepto, pues parece que las cosas sean enormemente complicadas y que no eran sencillas y se empezó a aplicar al mundo de la empresa. Hay quien dice que viene del ámbito de la Guerra Fría, pero también yo he leído por ahí pues que viene de las escuelas de guerra en Estados Unidos, desde los años 60 se utiliza este concepto. Entonces hubo un señor, que es este que tenéis ahí, que se llama Jamais Casio. Este señor fue elegido como uno de los 100 mejores pensadores
hace unos años por esa publicación, Foreign Policy, y para este señor, que es el presidente de este instituto que tenéis aquí, Institute for the Future, que básicamente se dedica a hacer estudios, hay estudios de todo, vamos a hablar de un montón de estudios a lo largo de la presentación, porque hay estudios absolutamente para todo y está bien porque nos aportan datos. Bueno, pues este señor escribió ese artículo que tenéis ahí, Facing the Age of Chaos, y lo que venía a plantear es que el término VUCA se quedaba absolutamente corto para lo que estábamos viviendo. Y entonces acuñó este tema, este término que tenéis ahí, que es BANI, que no es otra cosa que el acrónimo de Brittle, Anxious, Nonlinear, Incompressible. Brittle es frágil, los demás se traducen solo. Cuando hablaba de cuestiones de fragilidad, él hablaba de que todos los sistemas sociales están absolutamente devastados y machacados, y más que nunca es importantísimo tener un cierto nivel de resiliencia. Cuando hablaba de ansiedad, él lo relacionaba con el miedo, entonces hablaba de que había que poner muchísimo más foco en lo importante y en la empatía con las personas. Cuando hablaba de cosas no lineales o de situaciones no lineales, de alguna forma lo que venía a decir es que antes las cosas tenían una causa y una consecuencia, y que todo eso es completamente distinto, que más que nunca es importante ir haciendo constantes planificaciones y nuevos escenarios. Y cuando hablamos de que las cosas son incomprensibles, nunca más importante que en cualquier otro momento de la historia ha sido pues, el trabajo en equipo y la transparencia absoluta. Hay una frase que a mí me gusta bastante de Guardiola. Yo iba a decir que no me cae bien, pero como se está grabando, pues no lo digo. Pero no es una persona a la que tenga una especial simpatía, pero tiene una frase que me la contaron que salía de la Masía, que decía para los niños, cuando tienen 10 años, que eran pequeñitos y los cuales había algunos niños que lo pasaban mal, decían contra el miedo del equipo. Es una cosa que me gustaba muchísimo. Y vamos a seguir avanzando, vamos a ver un montón de datos. Hablar de sostenibilidad y de liderazgo sin poner datos en las cosas, a mí me parece poco menos que imposible, especialmente de sostenibilidad. Esto es una fotografía del mundo. Cuando digo una fotografía, digo todos los datos que hay ahí alrededor. Me refiero a eso. Bueno, una de las pegas que tenemos alrededor de la sostenibilidad es que en el mundo hay muchísima gente. Es que no cabemos. O sea, hay 7.800 millones de personas y vamos camino de 11.000 millones para el año 2100. Esa es la previsión. Aunque os parezca mentira, esto es la media de paro en el mundo, es el 5%. En España, no sé, como en Grecia o en España es que tenemos en medias de desempleo parecidas a las que puede haber en Cabo Verde. No digo por decir un ejemplo, nos hemos acostumbrado a ello, que es una cosa como la más de curiosa. Tenemos 1.100 millones, lo digo en relación con todo esto, la sostenibilidad, tenemos todavía 1.000 y pico millones de personas que viven en extrema pobreza. ¿Qué es extrema pobreza? Vivir con menos de $2 al día. 70 millones de personas desplazadas por las guerras. Claro, nosotros lo de la guerra en Ucrania, joder, de repente ha sido, la guerra en Ucrania, yo qué sé, en Burkina Faso, en Yemen, en Afganistán. El otro día sería un dato de ACNUR que necesitan 24 millones de afganos ayuda urgentísimamente. O sea, hay datos que son devastadores. 2.700 millones de mujeres que son discriminadas por razón de género. Y dices, claro, nosotros con nuestra cultura occidental todo eso está cambiando, pues solamente aquí en Madrid, en La Rioja, pero en otros países del mundo, pues no. Esto es el crecimiento del PIB. Hablamos de sostenibilidad y lo hacemos desde perspectiva occidental, siempre. 1/3 de la basura del planeta está descontrolada, o se tira al mar. ¿Os habéis dado una vuelta por las costas de Sicilia? Pues de repente vas con el coche y ves a un camión tirando la basura en el mar y te quedas a cuadro, y es Italia. 1/3 se queman vertederos incontrolados o se tira al mar. Esto es lo que va a subir la temperatura muy probablemente antes de 2100 y ese 91% es el porcentaje de personas que viven en el mundo en espacios con pésima calidad del aire, el 91%. Por seguir dando datos de contexto y a nivel de demografía, bueno, pues nos encontramos, esto no sé si lo veis desde allí, estas son las edades medias del planeta y es enormemente curioso. Yo siempre digo que hablemos de lo que hablemos, el tema demográfico pues no es un tema menor. Nosotros cuando hablamos desde la perspectiva europea, que está, para gente como yo, que ya tenemos cierta edad, está muy bien que la edad ya sea de 42 años, pero la edad media es de 42 años. Si nos vamos a África es de 19 años. No tiene nada que ver hablar desde la perspectiva del continente africano, desde la perspectiva europea. 51,5 es la edad media más longeva, iba a decir, mayor del planeta, que es Mónaco, y además allí pues viven bastante bien y van a vivir un montón. Y la más joven es 15,5 años, que es Níger, si no me equivoco. Como cosas curiosas, desde que en el año 2100 el 40% de la población de Europa, esto es un dato de Le Monde, va a ser negra, o sea, no morenito, no, van a ser negros como el carbón, entre otras cosas, porque es gente que se va a venir desde el África subsahariana,
porque con el cambio climático hay zonas que se están sobredesertizando y eso empuja hacia arriba y se va moviendo de gente. Hay un señor muy interesante, se llama Sami Naïr, es un catedrático de sociología francés que básicamente se dedica a esto y habla de unos 200 millones aproximadamente de desplazamientos por el Mediterráneo hacia Europa. Y luego, como cosas curiosas, en España, para ser exactos, estamos hablando de 44 años de edad media, hemos multiplicado en un siglo la edad media de 40 a 83 años, en 1900 era 40, a día de hoy es 83, tenemos 1,25 hijos por familia, cuando la tasa de reposición debería ser, esto está mal, estoy casi seguro que es 2,5 para ser exactos. Con lo cual, cuando vimos estas cosas de con la subida de los precios, las pensiones se van a incrementar el 6, algo, bueno, yo no sé cuánto tiempo va a ser sostenible todo eso y los que tenemos pues unos años, pues me imagino que más o menos pensaremos todo es algo parecido. Vamos a hablar de cosas de liderazgo y de estrategia. Aquí hay gente muy interesante. Este señor que tenéis aquí se llama Lawrence Friedman. Lawrence Friedman es un señor que es un profesor de estrategia bélica del King's College. Es un tipo muy importante en los gobiernos de Tony Blair y tiene escrito un tochazo, que es así de gordo, un libro de estrategia. No sé si, yo creo, Roberto, que tú comentabas antes que lo conocías el libro este. Este señor diferencia enormemente entre lo que es estrategia y lo que es un plan. Habla de plan como una secuencia de acciones que haces para llegar a un objetivo. Y estrategia como que es algo más complicado. Implica liderazgo, implica enfrentamientos de poder, pero sobre todo liderazgo. Y a mí hay una frase que me encantó cuando... No me lo he leído entero el libro, por cierto, es de Juan Carlos Cubero, que está en mi casa, y yo creo que por mucho tiempo además. Y según abres el libro, aparece esa frase: todo el mundo tiene un plan hasta que te parten la cara, que yo creo básicamente es lo que le ha pasado a la humanidad. O sea, de repente, el COVID, las guerras, esa frase se le atribuye a Mike Tyson, también se dice que es de Joe Louis, y yo creo que es bastante descriptiva. El señor que tenemos ahí al lado es Alan Turán. Este señor fue premio Príncipe de Asturias y le preguntaban, cuando ya teníamos el COVID súper avanzado, le preguntaban si eso era algo parecido a una guerra, si no lo era, y el tío venía a decir que no, que nos dejáramos de tonterías, que eso era un virus, que el virus no tenía estrategia ni tenía liderazgo, que es curiosamente, como os podéis imaginar, pues lo que le sobra a Putin. Es un tipo de liderazgo, nos guste o no, pero tiene una estrategia definida, aunque hay quien dice que no la tiene muy definida, pero es la suya y ejerce un liderazgo brutal. Como gente muy interesante por aquí, este señor es Ian Bremmer, es el CEO de Eurasia Group. Casi todo lo que leéis de geopolítica y de geoestrategia, muchas cosas tienen origen en este señor. Es una compañía que se dedica a hacer estudios de geoestrategia, que le encargan en los países, y es otro de los que dice que uno de los problemones que tenemos a nivel social en el mundo es la falta absoluta de liderazgo por todos lados. Hay mucha gente que opina que hasta hace unos años Estados Unidos lideraba muchas cosas y ahora que las cosas ya no las... Desde que pasó Trump por la presidencia, pues como que ya ese liderazgo se ha perdido completamente. Y este señor que tenemos aquí es Guy Ryder, que es otro, este es el director general de la Organización Internacional del Trabajo, que es otra de las personas que en su momento dijo que había una carencia de liderazgo institucional absoluta. Bueno, pues hablaban en su momento puso el grito en el cielo porque se perdían 25 millones de puestos de trabajo con el coronavirus, al final se acabaron perdiendo unos 305 millones en todo el mundo, e insistía igualmente en los temas relacionados con el liderazgo. Y llegamos ya a meternos en temas relacionados que van tocando esa parte más de sostenibilidad. Lo identificáis todos, imagino, es Antonio Guterres, que es el secretario general de Naciones Unidas. Y esta foto es justo en la cumbre de clima, que fue antes, yo creo que esto es febrero del 2020. El coronavirus fue marzo, si no me equivoco, del 2020, ¿verdad? Pues esta foto es de febrero del 2020 y estaban hablando pues, de esa parte de hasta dónde se podía calentar el planeta, poner límites a muchas cosas y tratar de que no se incrementara la temperatura más de 1,5 grados. Lo que estaba planteando ahí era una especie de debate de si se salvaba el planeta, de si se salvaba la humanidad. Decía que, en fin, poco menos que nos dejáramos de tonterías, que el planeta se salva seguro, la que se va a la porra es la humanidad, con las condiciones que le estamos metiendo al planeta. Y hablaba de crisis en diferentes ámbitos. Hablaba de crisis a nivel económico, a nivel social y a nivel medioambiental. A nivel económico, solo por dar un dato, en España
el incremento de la deuda lo hemos llevado prácticamente hasta el 120%, si no me equivoco, creo que para ser exactos estamos en el 118, algo, pero es que en el año 1995 creo recordar que era el 65% el endeudamiento. O sea, en los 2 años de coronavirus hemos pasado cada español de deber 25.000 euros a deber 30.000 euros. O sea, tenemos 5.000 euros menos cada español. En la parte medioambiental, todo lo que tiene que ver con la subida de las temperaturas. Y en la parte social, bueno, pues se está produciendo una cosa bastante disruptiva. No sé si habéis oído hablar de una cosa que se llama la gran dimisión. Bueno, pues en Estados Unidos ha habido casi 4,5 millones de personas que han dicho chao, chao. O sea, cuando alguien se va pues porque se replantea mucho y también porque manda a hacer puñetas a su jefe correspondiente. En España ha habido casi 100.000 personas en un país con las tasas de paro que tenemos. En fin, no es un tema menor. ¿Por qué? No, porque ¿qué es esto de la sostenibilidad? Cuando me preguntaba a Roberto decía, oye, ¿qué gente vamos a tener ahí sentada? Pues hay público heterogéneo, hay gente que yo creo que muchos de vosotros sabéis mucho de sostenibilidad y seguro muchos de vosotros muchísimo más que yo. Pero bueno, pues a mí me parece interesante, a mí me llama muchísimo la atención cuando hablo y es mi conversación natural con ámbito de gente que está en comités de dirección y me sigue llamando la atención la poca cultura en general que hay sobre la sostenibilidad. Estoy seguro que a la gente que estáis alrededor de IRSE pues os llamará la atención, pero todo esto todavía queda bastante lejos. Y me impresiona gente pues, de posiciones muy relevantes que no acaba de saber muy bien eso, la sostenibilidad, qué es ni para qué sirve. La sostenibilidad no es otra cosa que esto, es satisfacer las necesidades actuales sin hacerle la Pascua a las generaciones futuras. Es decir, no malversar los recursos que tenemos y no fastidiando a los que vienen detrás. Y lo más importante de todo esto es este de aquí, es el equilibrio entre el crecimiento económico, cuidado del medio ambiente y bienestar. El origen de todo esto tiene que ver estrategia de conservación del medio ambiente, años 80, luego están los acuerdos de París y Agenda del Milenio. La Agenda del Milenio básicamente son los precursores, eran 10 objetivos que son los precursores de los objetivos de desarrollo sostenible, y los objetivos de desarrollo sostenible, pues es verdad que de alguna forma han calado o han tenido una profundidad mayor que todo lo que había habido hasta el momento. A partir de ahí, cuando hablamos de sostenibilidad, todo lo que está desarrollado en la resolución 71, sabéis que hay una resolución que es la 71 de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible y tiene un planteamiento de inicio que se basa en estas 5 piezas, en las 4 P's, personas, planeta, prosperidad, paz y alianzas, y el objetivo nosotros que transformar el mundo. De hecho, ahora iremos viendo la conexión con el liderazgo que tiene todo esto. Hay un tema relacionado con paz. Bueno, pues hay que poner en contexto. Ahora mismo tenemos 25 conflictos armados en todo el mundo. Pues, yo qué sé, pues como os decía antes, en Burkina Faso, en Etiopía, en Yemen, en Afganistán. O sea, hay muchas más guerras de las... En fin, de hecho, ha habido bastantes artículos diciendo, joder, está bien, no le resta ni un ápice al drama que se está viviendo en Ucrania, pero es que hay muchas otras guerras donde está muriendo gente todos los días. Cuando hablamos de planeta, estamos hablando de la malversación que hacemos del planeta. Por el tipo de consumo, y os recomiendo que le echéis un vistazo si tenéis interés, creo que es la página web de Repsol, tiene una calculadora, según el tipo de consumo que hacen los países, cuántos planetas consumen. España, creo recordar que consume 2,5 planetas al año. Qatar consume 4,9 planetas. Cuando te metes en países de perfil de vías de desarrollo, pues no consumen ni un planeta los pobres. Es decir, ahí hay muchísimas cosas que ajustar. Se habla de personas, de todo lo que tiene que ver con finalizar la pobreza, con temas de igualdad, con temas de dignidad. Se habla de prosperidad a todos los niveles igualmente, pero incidiendo muchísimo en el plano social, económico y tecnológico, que es una de las claves. Y se habla de alianzas. Cuando hablamos de alianzas, estamos hablando de todos los elementos que tienen que ver con la solidaridad entre países. No sé si conocéis que se ha cambiado recientemente la ley en España. O sea, el conjunto de países de la OCDE no llegan seguro que os suena el 0,7% de aportación, que eso es más que un fondo de solidaridad que pretende pues, acelerar el final de problemas graves para la humanidad. España, si no me estoy equivocando mucho, el año pasado aportó el 0,28%, muy lejos del 0,7%. Solo hay 5 países, creo, en el mundo que lo cubren,
que son los países del norte de Europa, o sea, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Noruega, y me falta uno. No estoy seguro si es Holanda. Estos países sí cumplen con el 0,7%, y en el caso de España, pues ha forzado con una ley para que eso suceda de alguna manera. Desde aquí, en este recorrido, llegamos pues, a la nueva Agenda 2030, que la conocéis perfectamente. Los 17 objetivos, que desde mi punto de vista, más que objetivos, es algo mucho más conceptual. Lo que tienen debajo, que se llaman metas, que son 169 metas, sí son una cosa mucho más concreta, pues porque lo baja a aspectos concretos, que además les mete 232 KPIs, es decir, mete elementos para que se pueda medir ese recorrido, y llega a un punto que lo que hace es trasladar políticas a los países. Sabéis que Naciones Unidas tiene una estructura que es como el mundo, Naciones Unidas global, luego tiene las regiones, América sería una región, y luego tiene los países. Entonces, todo esto llega a los países y los países establecen políticas, en algunos casos con más acierto, con menos acierto, para poder impactar en la sociedad, en el mundo de las empresas, y que se activen políticas concretas que transformen todo lo que se está planteando. En términos generales, ¿qué es lo que creo yo? Yo lo que creo es que lo que se está librando es un combate, y que ese combate estriba entre dos modelos completamente distintos. ¿Alguno de vosotros vio, esto debe ser como del año 2000 o 2000 y algo, un documental que se llamaba Comprar, Tirar, Comprar? ¿Os suena haberlo visto? Os recomendaría que lo vierais. Hay dos documentales en YouTube. Uno sé si el otro es Los secretos del azúcar de la BBC, pero eso no tiene nada que ver con lo que estamos tratando ahora, que os recomendaría encarecidamente que los vierais. Básicamente, Comprar, Tirar, Comprar era un documental que de lo que hablaba era de la obsolescencia programada. Más o menos ese concepto yo creo que sí que lo manejamos todo. Es el concepto sobre el que se ha basado la economía en el mundo durante muchísimos años, todo el siglo XX, me atrevería a decir. Esa bombilla que veis aquí, así como con una maraña de filamento de tungsteno, tiene nombre, se llama Centennial Light. Y es una bombilla que está en un parque de bomberos en Livermore, me parece que es, Livermore, increíble que me he acordado, en California, y lleva 110 años. Tiene su propia, sabéis que los americanos son muy dados a estas cosas, tiene su propia página web, tiene una cámara 24 horas, por si te quieres meter a verla, pero una bombilla, cuando se creó, cuando empezaron a aparecer las fábricas de bombillas, pues pocos años después se reunieron todos los fabricantes de bombillas del mundo y dijeron, oye, tío, que esto se tiene que fundir, que es que si no paramos las fábricas. Y acordaron que las bombillas tendrían un número determinado de horas de funcionamiento. Fin de la historia. Una de las que se reunieron en aquella historia fue Philips. Esto es un coche de principios del siglo XX, yo creo que es anterior a 1920. Solo por dar un dato muy curioso, en 1910 el 40% de los coches que circulaban por Estados Unidos eran eléctricos. El tema del motor de explosión vino luego, empezaron a aparecer yacimientos de petróleo, se empezó a empujar, luego vino Ford, y acabaron siendo todos los motores de explosión. Pero en realidad lo que quiero decir es que al final son dos conceptos muy diferentes, el de economía lineal y el de economía circular. Hay montones de cosas que se pueden hacer de una determinada forma sin que se tengan que destrozar ni se tengan que gastar. Pero desde mi punto de vista va más allá. Cuando hablamos de sostenibilidad permanentemente, nos estamos refiriendo mucho a Europa y a Estados Unidos, con todo el cariño al mundo, pero tú vete a explicarle a un asiático, a un chino, o vete a explicarle a un africano con países con crecimiento del 6%, del 8%, que ahora los europeos decimos, no te compres un cochazo que me lo pones todo perdido, que me contamina. Pero tío, o sea, cuando tú vas por el tercer BMW y ahora me dices a mí que no, o sea, todo esto es muchísimo más complejo, pero en esto de la sostenibilidad, aun habiéndolo firmado, no sé cuántos países hay en el mundo, creo que 195, una cosa así en Naciones Unidas, todo lo que hemos visto sobre la resolución 71 solo ha firmado la totalidad de los países, incluido señalo allí porque estaba Putin ahí hace un rato, incluido Putin, es decir, que todo esto es enormemente complejo. Y de ese combate, pues yo creo que todo esto genera un punto de confusión. ¿Alguien de la sala conoce esta empresa? Collinder. Pues yo tampoco la conocía. Entonces, bueno, pues esto no sé, podría ser, no sé, Sierra Cantabria. Me suena.
Bueno, podría ser la Sierra de Béjar o Ronda, pues no sé, debe ser algún rincón de la India, no tengo ni idea de dónde es, pero me llamó muchísimo la atención lo que ponía aquí, el cuidado del medio ambiente, nuestra principal preocupación. Dije, joder, qué gente más interesante. Y luego la verdad es que después de informarme un poquito de lo que era, eso, ahora os cuento la secuencia, cómo llegué a esta página web, joder, me llamaba muchísimo la atención, porque esto no tendría mayor relevancia si no fuese porque en el top 30, no sé si lo veis desde ahí, en el top 30 del ranking de las empresas más contaminantes del mundo que realiza esta entidad, que es Carbon Disclosure Project, que es una de las entidades que se dedica a hacer estudios profundos, pues los del medio ambiente, nuestra principal preocupación es sencillamente la empresa que más emisiones de CO2 lanza a la atmósfera en todo el planeta. De hecho, multiplica por 2 a Gazprom, prácticamente por 2 a Gazprom. Estos son datos curiosísimos, o sea, entre 25 compañías largan el 50% de la porquería que va a la atmósfera, entre 25 compañías se lo ventilan. Y el 71% entre 100 compañías. El 1% de la población, oye, perdónadme, yo soy muy pesado con los datos, pero bueno, me parece que son interesantes para reflexionar. El 1% del planeta emite el 50% de la porquería, de las emisiones. Entonces, es verdad que son como datos bastante relevantes y bastante curiosos. Al final de todo esto, me hace saltar una reflexión, es por qué queremos ser sostenibles. Oye, ¿por qué queremos ser sostenibles? Porque porque nos obligan con los nuevos estados de información no financiera, en fin, que van dirigidos a un perfil de compañía. Las pymes eso todavía no les llega. Queremos ser sostenibles porque tenemos capacidad de atraer al mejor talento, pues porque, en fin, yo no sé, en vuestro entorno, doy por hecho, pues que veis gente jovencita que llega a las empresas y es sorprendente las cosas, te miro a ti, Roberto, porque por tus manos desfilan muchos de estos que hablan de otras cosas, hablan de propósito y hablan de cuáles son las acciones voluntarias que hacen las compañías y hablan de qué es lo que está haciendo la compañía por los demás, hablan de cosas enormemente diferentes, porque podemos acceder a nuevos mercados que antes no accedíamos. Dices, ¿y por qué se ríe este señor? ¿Sabéis quién es este señor? ¿Lo identificáis alguno? Larry Fink. ¿Habéis oído hablar de BlackRock? BlackRock es el mayor fondo de inversión del mundo. Ese señor se ríe porque le acaban de dar el bonus, claramente. El año pasado 28,8 millones, el último 28 millones en 2020, 29,9 en 2021. Y se está riendo de risa nerviosa. O sea, que es que no se lo debe creer. Este señor, si queréis saber lo que opina el mundo financiero sobre todo esto de lo que estamos hablando, os leéis una cosa que se llama Carta de Larry Fink a sus directores. Y además os recomendaría que la leyerais, aunque no queráis saber lo que dice el mundo financiero, porque este señor manda mucho. Aquí se tranquilizó ya habían pasado unos días de lo del bonus y ya estaba mucho más relajadete. Y este tío, cuando habla bueno, pues hacia dónde va el mundo financiero, dice cosas curiosísimas. Dice, para empezar, que lo que distingue a las buenas empresas de las que no son tan buenas tiene que ver con valores coherentes, con sentido de propósito. A ver, yo paso ya de los 50 años, llevo pues muchos años trabajando, de 27, 28 años. Yo cuando pienso en las cosas que leo ahora y las que leía o de las que se hablaba hace muchos años, son enormemente diferentes. Hay un estudio de Ernst & Young que dice que el 91% de lo que se valora a la hora de comprar una compañía son aspectos no tangibles, o sea, son datos no financieros, para ser mucho más exactos. Entonces, este señor pues habla de esa coherencia de valores, habla de la importancia de la sostenibilidad permanentemente. Esta carta, cuando os digo que la leáis, son en 3 minutos, son 3 folios aproximadamente, y es lo que marca la pauta para cualquier capital riesgo, para cualquier fondo de inversión, para cualquier family office, para cualquier venture capital. La referencia es lo que diga este señor y por ahí va. De hecho, este señor, a sus consejeros, cuando él habla de sus consejeros, habla de los directores generales que tiene en las empresas participadas. Todos tienen indicadores de sostenibilidad y cuando alguien no cumple los indicadores de sostenibilidad que hace, los despide, los culmina. Él habla de cómo las relaciones en el ámbito de la empresa tienen que ser beneficiosas en los 4 ejes. No es que os esté bendiciendo, son los 4 mundos: clientes, accionistas, empleados y sociedad. Es decir, ya habla de generación de un tipo de valor social, que luego vamos a ver a otra persona que también habla muchísimo de eso.
Habla de cómo se ha acelerado la tecnología, habla de cómo la sociedad está perdiendo la confianza de una forma dramática en las instituciones. Entonces, a las empresas les toca un papel totalmente distinto del que hacían antes. Habla de cómo el propósito es el pilar del liderazgo, es el principal pilar del liderazgo. O sea, habla de muchas cosas relacionadas con la sostenibilidad. Habla de la descarbonización de la economía, de la transición ecológica. Os cogéis como referencia a los Objetivos de Desarrollo Sostenible o el ámbito ESG, si queréis reducirlo, y este señor en su carta repasa uno por uno todos los aspectos y dice qué es lo que están poniendo de su parte pues las compañías en las que él participa. Les recuerdo, PIB equivalente a Alemania y Francia juntos. Y luego dice una cosa que a mí o sea, yo al final no sé si es greenwashing, si no lo es. Lo que sé es que el impacto que tiene esto sobre el mundo financiero es brutal y es en positivo. Dice una cosa que a mí me encanta, dice, nos centramos en la sostenibilidad no por ser ecológicos, sino porque somos inversores. Es decir, al final lo que está recordando es efectivamente eso. Todo esto está muy relacionado con hacia dónde va la economía. Este señor que tenéis aquí es un profesor de la Universidad de Oxford, de política económica, se llama Paul Collier. Eso es un libro muy interesante que escribió hace 3 o 4 años y habla de diferentes aspectos en cuanto a las tendencias de por dónde va el mundo. Sobre todo en aspectos relacionados con economía y con liderazgo. Él habla que uno de los puntos que mejor describe el estado de la humanidad tiene que ver con la ansiedad. Y habla de ansiedad por 2 cosas, por desigualdad y por inseguridad laboral. De hecho, él dice que somos las primeras generaciones que a día de hoy todo el mundo puede acceder a ver cómo vive todo el mundo. Es que hace 25 años, o sea, yo no sé, yo me he recorrido en algún momento el Marruecos más profundo que te puedes imaginar con los niños descalzos y todo el mundo lleva un móvil en la mano. Entre otras cosas parece ser que, en fin, que está relacionado con un tema de seguridad del país, que hay móviles distribuidos hasta en el sitio más recóndito que te puedas llegar a imaginar y todo el mundo se puede asomar a ver cómo viven los que viven mejor. Él habla de temas relevantes en cuanto a liderazgo, la asocia a sacrificio, señala que es muy difícil que los líderes se mantengan en unos niveles de credibilidad altos cuando todos sus planteamientos son a largo, pero sus retribuciones son en corto. Él ponía un ejemplo de un directivo, pone un ejemplo del libro de un directivo al que le pagan 5 millones de libras al año y dice, pero ¿qué sacrificio está haciendo ese señor? O sea, la credibilidad que tiene es enormemente limitada. ¿Alguien ha visto El buen patrón? Pues junto con la carta de Larry Fink, yo os diría que si os queréis llevar 2 tips de hoy, echadle un vistazo. O sea, hay que ¿el qué, Roberto? Pues os recomendaría que la vierais. Me pasa con Bardem un poco lo que con Guardiola, pero dicho eso, os doy mi palabra de que merece la pena verla. O sea, está inconmensurable, o sea, de no creértelo. Y refleja un perfil, refleja todo lo que no puede hacer un jefe. Todo, absolutamente todo, pero os insisto en que es francamente buena. Saltando muy rápidamente, de todo esto que estamos hablando de sostenibilidad, de liderazgo, bueno, pues uno de los elementos que me parecía interesante incluir era pues el porqué de la importancia de modelos de liderazgo. O sea, al final, yo insisto que en mi cabeza las 2 cosas van en paralelo, sostenibilidad y liderazgo, y al final no son otra cosa, el modelo de liderazgo no es otra cosa que crear un marco de actuación, es dar algunas referencias. Cuando tú defines los valores de una compañía, no haces otra cosa que la traslación de la estrategia a referencias comportamentales. Eso es lo que haces, una traducción de cómo quieres que se hagan las cosas. La estrategia, defines la visión, defines los valores, que son los primeros comportamientos, y el modelo de liderazgo es decir, oye, aquí las cosas se hacen de una determinada manera y le das marco a la gente, que es exactamente igual lo que sucede con el desarrollo sostenible. Me parecía importante tener algunas referencias de cómo ha impactado el liderazgo en momentos de crisis. A este señor le conocéis, hace que le asoma la camisetilla, es Tedros Adhanom Ghebreyesus, seguro sabéis todos quién es, ¿verdad? O sea, que no sé, es que nos hemos hablado. Le pagan bastante bien, $250.000 más coche. Este señor es de Etiopía, de Eritrea, debe vivir pues al lado de Naciones Unidas y está el tío encantado, no se mueve, vamos, no se mueve de ahí ni a tiros. Y este señor, pues la verdad es que el liderazgo que ha ejercido durante todo ese recorrido, en fin, para mí puede ser un poquito dudoso. Se paseó durante años con un informe que decía clarísimamente que iba a haber pandemias. De hecho, había 2. Había que es de Naciones Unidas, World Health Risk, y había otro, del Foro Económico de Davos, se pasaba con los 2, no le hacía caso a nadie. Y cuando hablamos de liderazgo, si recordáis, en el momento más álgido de la pandemia, Trump
decidió que le quitaba 800 millones de dólares a la Organización Mundial de la Salud. Bueno, pues para eso sirve el liderazgo de estos señores, que de esos 800 pusieron 250 a través de la fundación Bill y Melinda Gates. Aquí tenéis a 3 personas que son interesantes y que son bueno, pues un extracto de lo que la revista Fortune ha considerado que eran los mejores líderes después de la pandemia. Y lo que está claro es que de lo que conocíamos antes de la pandemia y después de la pandemia, de lo que es el liderazgo, las cosas han evolucionado y han cambiado considerablemente. Este es Jack Ma, este es el fundador de Alibaba. Bueno, pues aparte de las donaciones que hiciera, hizo muchas, bueno, pues hizo cosas diferentes, puso su cuenta de Twitter a disposición para establecer puentes entre Asia y Estados Unidos para canalizar ayudas. Esta es Chris Gregory, que es la gobernadora en su momento creo que fue la gobernadora del estado de Washington, si no me equivoco, y manejaba una fundación que se llamaba Challenge Seattle, que básicamente pues ahí hay un montón de empresas como Amazon, Airbus, Starbucks, Boeing. Bueno, pues tuvo una capacidad brutal de establecer puentes entre la cooperación pública y privada. Y aquí hay un señor que a mí me encanta y le tengo una admiración tremenda, que es José de Andrés, que en fin, no lo tengo que decir, porque vuelve a estar dando un ejemplo ahora mismo en la guerra de Ucrania, y era un orgullo que Fortune, dentro de esos 20 líderes que destacaba, pues metiera a un español como José de Andrés. Bueno, pues sabéis que llegó a dar 17 millones de comidas en los momentos más críticos de la pandemia. Si os queréis anotar algún libro, Roberto aquí pone cara como decir, yo ya me lo he leído, joder, no me lo he leído, lo tengo en casa, seguro. Es un libro que como referencia de hábitos relacionados con liderazgo, para mí es de lo mejor que está escrito, más allá de que esté escrito por un íntimo amigo que es Juan Carlos Cubiro, que para mí es la referencia indiscutible en liderazgo en España. Esto que os contaba de José de Andrés, a nivel de liderazgo, es exactamente lo que piensa este chico, joder, que lo veis ahí súper jovencito, se llama Alex Edmans, y entre otras cosas, bueno, es el profesor más valorado de la London Business School of Economics. Por cierto, un tío súper simpático. Este le contacté por LinkedIn para contarle, no me había leído este libro. Digo, es interesante, no me he leído el libro, me he leído un resumen del libro. A él le mentí, le dije, oye, pues me he leído el libro, qué interesante, y el tío súper majo, como si fuera mi primo, y la verdad es que un tío majísimo. Este tío conecta la parte de sostenibilidad con la parte de liderazgo de una forma brutal. Viene a decir que lo que tiene que hacer un líder es aportar valor social. O sea, este ya no va, no, pues cuidas a la gente, que no, que aportes algo para la sociedad. Habla de beneficios y propósito, habla de cuidar a los equipos, habla de servir de alguna forma a la sociedad. Y de alguna forma yo creo que esto, después de los 2 últimos años que han sido tan raros y complicados, en fin, yo he leído muchas cosas relacionadas con liderazgo y sí que es claro que aparecen como líderes ganadores y líderes perdedores. Yo creo que aquí al final ponía un par de ejemplos que a mí me resultaban interesantísimos. Una es Sanna Marin, que es la primera ministra finlandesa, la única, bueno, ahora ya hay más, ahora está el de Chile y alguno más, pero esta chica tiene 30, digo chica, para mí ya todo el mundo es un chico, pero bueno, tiene 36 años y hizo una gestión de la pandemia absolutamente espectacular. Y esta, que muchos la ubicaréis, es Jacinda Ardern, que es la de Nueva Zelanda, que bueno, según gente que tengo por aquí anotadas, gente que da clases en la universidad, lo que hizo fue un manual de liderazgo. Y todo tenía que ver con orientación a los demás, con eliminación de la burocracia, con planteamientos que rompen completamente con el liderazgo más tradicional al que hemos estado acostumbrados. Y esto, bueno, pues de alguna forma nos lo recuerda otra persona que también se estudia mucho los temas de liderazgo, que es Jacob Morgan. Este tipo es el creador de la Universidad su origen está en la Universidad de Santa Cruz, en California, y creó una cosa que se llama Future of Work University. Es uno de los tipos más interesantes para leer pues hacia dónde va el mundo de liderazgo y cómo conecta con todas estas cuestiones. Me parecía interesante pues hablar de cuáles eran las tendencias que moldearían el liderazgo de cara a 2030. Habla de estos 6 puntos. A mí me parece que tiene una conexión con la parte de sostenibilidad brutal. Él cuando está hablando, por ejemplo, bueno, habla de inteligencia artificial y tecnología como sistemas que agreguen valor, pero que al mismo tiempo no se dediquen a destruir empleo, que mantengan un equilibrio. Cuando habla de mayor ritmo de cambio, él está hablando de diversidad, está hablando de cambio climático, está hablando de muchísimas cosas que están dentro de
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pensad que cuando hablamos de mayor ritmo de cambio en el siglo XX, toda la información del mundo se modificaba cada 100 años. Tengo chuleta. En el siglo XX eso era cada 25 años y en el 2030 va a ser cada 12 horas. Es decir, las velocidades a las que van pasando las cosas son brutales. Él habla de un nuevo panorama de talento. Lo que plantea es la importancia de propósito y significado a la hora de atraer a la gente, cosa que hasta hace unos años, pues es que, en fin, yo cuando empecé a trabajar, a mí no sé, yo creo que llego a una entrevista y digo, ¿y qué me cuenta usted del propósito y del significado? Y me dan una pata en el trasero y me echan a la calle directamente. Cuando hablamos de moral, ética y transparencia, bueno, pues hablamos de líderes mucho más auténticos, más abiertos, que se muestran más vulnerables. Hablamos de cosas que a mí todavía se me siguen haciendo un poco sorprendentes, pero que conectan enormemente con la sostenibilidad. Y él siempre habla de globalización, él dice que los líderes tienen que tener una visión amplia del mundo, que tiene que ser gente que haya viajado y que haya leído. ¿Y qué nos dice Boston Consulting Group? Pues nos pasa un poco lo mismo. O sea, esto al final es un estudio que se hizo para 4.000 directivos y este es el resultado, que los líderes centrados en lo humano, en fin, que son lo que marcan el futuro, hasta el punto, o sea, yo conozco bastante Boston Consulting Group, mi mujer trabajó ahí algún tiempo, fue la directora de marketing de Boston Consulting Group, es una compañía con unos niveles intelectuales brutales, pero es el más puro estilo de consultora exigente, vamos a decir, que ya he dicho 2 o 3 cosas así de esas que se graban, digo, venga, vamos a decir una así correcta. Y ellos hablan de que el modelo tiene que ver con estos 3 elementos. El modelo de liderazgo potente tiene que ver con cabeza, corazón y manos. Cabeza para tener una buena visión del futuro, corazón para ser inspirador y empoderar, y manos, bueno, que de alguna forma sean los que ejecutan. Hablan de corazón como coordinación, empatía, escucha, cabeza, priorización y foco cliente, y manos lo que te proporciona las decisiones y las nuevas ideas. Pero es verdad que este tipo de cuestiones en compañías como Boston, pues hasta hace poco no nos las hubiéramos imaginado. En un Deloitte, por ejemplo, tendencias globales de capital humano. Y fijaros en el título, la empresa social en un mundo disruptivo, liderando el cambio de sobrevivir a prosperar. O sea, es que hasta la terminología y los títulos, todo, es absolutamente distinto. Ellos hablan de diseñar el trabajo para el bienestar. Pues esto, mira, me llamaba muchísimo la atención el otro día el nombramiento de una directora de salud global en el Santander, que es otra entidad, la conozco, y decías, ostras, en el Santander, una directora de salud global. Pues a mí me parecía una cosa como bastante relevante, que es que no se me hubiera pasado por la cabeza en la vida. Más allá de la reconversión, liberar el potencial del trabajador, pues de cómo desarrollan su potencial, las capacidades de acción y de elección que tienen. Los temas que tienen que ver donde ocurre el trabajo, es lo que llaman, bueno, pues cómo se ha deslocalizado absolutamente todo y que el cambio tecnológico, que a lo mejor donde ocurre el trabajo quiere decir que es en una pantalla. Establecer nuevas direcciones para el trabajo y la fuerza laboral, aquí se refieren más al uso de métricas y medidas, y acelerar el cambio hacia la reestructuración del trabajo. Esto lo que viene a decir es que el ámbito de recursos humanos se tiene que mover mucho más a cosas mucho más elevadas, más estratégicas y menos de gestión del día a día o de la administración. Y esta es una de las que más me llama la atención y más me gustaba, que tiene que ver con lo que planteaba Harvard como hacia dónde va el liderazgo. Y tiene que ver con esto que tenéis aquí, o sea, lo llaman liderazgo transformador. Y es algo pues muy en línea con lo que estamos comentando. O sea, la idea de propósito está pues muy por encima de todo. Es algo que se ejerce desde abajo, desde atrás, es decir, el líder es el que está al servicio de los demás y no al revés. Es totalmente transversal, es decir, se cultivan las redes internas, hay una parte de empoderamiento constante, es decir, se les da autonomía a la gente. Los líderes no son solo los que tienen autoridad, hay montones de liderazgos. Eso lo que está viniendo a decir básicamente es que aplana de alguna forma las estructuras. Y yo creo que hay un ejemplo formidable, reciente, que le vemos todos, que es Volodymyr Zelensky, y cómo está ejerciendo el liderazgo, cómo ha creado una estructura, cómo comunica, cómo conecta con los diferentes países, cómo ha adaptado los discursos en cada uno de los parlamentos del mundo, donde se ha dado como sentido que inspira, que genera emociones,
En fin, son planteamientos de liderazgo que yo creo que se han dado zancadas de 20 años en 2 o 3 años prácticamente. Y básicamente, toda esta ensalada de datos y de cosas que os estoy contando, pues al final yo siempre me planteo, esto es un tema de gobiernos, es un tema de grandes empresas, es un tema de la sociedad en general, es un tema de las pymes. ¿Qué pensáis? Uy. Por favor. A la pizarra. No hace falta ni que contestes, tío. Yo francamente creo que el peso de todo esto está aquí, con toda la franqueza. Los gobiernos al final, yo creo que todo el tema de la sostenibilidad lo están llevando a otra de las cosas fenomenales para que se graben, pero se lleva muy rápido a la demagogia. O sea, todo se exalta, se monta una corriente casi loca en relación con la sostenibilidad. Sabéis que hay unas políticas europeas, no sé, el 5G, la autonomía digital, el medio ambiente y luego la sostenibilidad en un plano así como son los 4 elementos sobre los que giran muchas de las políticas europeas. Yo lo que creo con franqueza es que los gobiernos pueden empujar en una dirección de ciertas políticas, desde mi punto de vista van lentas. Las grandes compañías tardan mucho en virar, es decir, desde que se toma una decisión hasta que ejecutan. O sea, ¿cuántas veces en una gran compañía no he oído, oye, ¿qué es esto? Muchísimas gracias. ¿Cuántas veces no he oído, oye, esto de la sostenibilidad y para qué nos sirve y cómo se rentabiliza y que te quieres gastar no sé qué? Venga, hombre, pero ¿y esto cómo lo vamos a rentabilizar? Yo creo que todo esto está mucho más conectado con el cambio de paradigma social, con una estructura de valores completamente diferentes. Los que están demandando un perfil de liderazgo completamente distinto son las nuevas generaciones, simplemente porque no admiten, por el motivo que sea, pero no admiten cosas que a lo mejor otras generaciones sí hemos admitido. Y de alguna manera el empuje está aquí. Pues yo por lo menos en mi día a día lo que veo es que son las pymes. Cuando hablo de pymes, el 70% del empleo de todo el mundo están las pymes. Y si nos vamos a un país como España, quiero recordar que es como el 90 y tantos % del empleo están las pequeñas compañías, con lo cual algo tendrán que decir sobre todo esto. Y luego, para ir pegando un recorrido muy rápido y ir finalizando, algunas ideas concretas sobre temas de sostenibilidad y supervivencia. Al final, yo creo que todo esto hay que poner un poco en paralelo el mundo sostenibilidad, el mundo liderazgo, pues porque las empresas se mueren y los puestos también. O sea, llevamos todos años oyendo decir que no sé qué porcentaje es el 40, el 60% de las profesiones que va a haber en el futuro todavía no se han inventado. No sé, de repente estoy seguro que todos sabéis que hay una corriente, por ejemplo, del tema de Data Analytics salvaje. Ahora vamos a ver algunos datos relacionados con temas de STEM. Eso que tenéis aquí tiene mucho que ver con comentarios que hizo este señor, Klaus Schwab, en el último foro de Davos, hablando del nivel de necesidad de adaptación de las compañías al contexto. Y para mí la sostenibilidad es parte de ese contexto. Básicamente, si le echáis un vistazo a estas 10 compañías que son las de mayor capitalización bursátil del mundo, pues seguramente hace 25 años de estas existirían Apple y Microsoft. Las demás son compañías bastante recientes. Un dato que llevo oyendo muchísimos años es que hasta los años 60, si no me equivoco, la edad media de las compañías de los índices norteamericanos estaban 75 años. A día de hoy son 12 años las de Standard & Poor's. Es decir, es una auténtica salvajada. Luego, otra de las ideas es bueno, pues cómo las compañías tienen que aprender a ser muchísimo más competitivas y aprender más rápido que los demás. Hay un concepto que es el de upskilling, que básicamente en la medida en la que te muevas, pues que tienes que ser un poco más rápido, te tienes que mover un poco más rápido que el entorno. Esto lo dice José Antonio Marina y un señor que se llama Edgar Revans, una cosa que formuló que es la ley de Revans, que viene a decir exactamente lo mismo. Una entidad como Accenture plantea que el 40% de las empresas están firmemente preocupadas por las competencias de sus empleados. Y luego hay un dato muy curioso de LinkedIn, y es que en muy poquitos años se han incrementado un 53% el total de horas de formación que se dan en las compañías.
Otro de los elementos es saber pues cómo se maneja el talento dentro de las empresas y si sabemos realmente lo que es el talento. ¿Alguno identificáis a este pollo que está aquí? No, es de Calahorra, joder, se llama Quintiliano, es un tipo interesante. Entre el año 36 al 90 y tantos de nuestra era, todos los que estamos aquí, sí, pues quizás alguna no, pero en general todos hemos estudiado sobre el modelo de Quintiliano. A Quintiliano le dijo al emperador César en su momento, oye, que los niños de 6 años no pueden estar ahí dando el coñazo en la calle para llevarlos al colegio que aprendan cuatro cosas básicas. Bueno, pues esto lo que viene a decir es que la forma de aprender a día de hoy se está rompiendo completamente. A mí me encanta poner siempre el ejemplo de este señor, Carlos Moedas, fue en su momento presidente de la Comisión Europea, y este tiene un vídeo muy chulo en YouTube en el que cuenta cómo le dio un premio a un niño de 18 años, que había inventado un sistema por el que las semillas de trigo producían más. Con un sistema de plantado de las semillas, pues si una semillita daba X gramos, pues daba muchísimo más. Este tío le daba el premio, pues porque eso puede producir un impacto brutal en la alimentación de mucha gente. Le decía, bueno, chaval, tú al primero decía, pero tío, ¿qué has hecho si no has estudiado ingeniería? Bueno, y el chaval decía que se había estudiado todos los vídeos que había visto en YouTube desde los 12 años, todos los vídeos que había podido y que había aprendido pues una barbaridad de cosas. De hecho, hay una cierta disociación ya entre estudio y habilidad. De hecho, empieza a ser un problema el medir las competencias de una determinada forma. Ni que decir, conocéis el acrónimo STEM, supongo. Esto es Science, Technical, Engineering y Maths. Todo lo que tiene que ver con carreras de ciencias. Hay una desconexión brutal, lo que realmente es una demanda muy superior a lo que el mercado puede producir. Al final me quedo siempre con la idea de este señor, que es el autor del libro anterior que os recomendaba, es Juan Carlos Cubeiro, una persona muy, muy querida y muy amiga, y bueno, pues viene a decir que al final estamos en un planteamiento que ha pasado del capitalismo al talentismo absolutamente, es decir, que las empresas que sepan gestionar y liderar ese talento, pues sencillamente irán mejor. Hablamos de diversidad, inclusión e innovación. Está más que estudiado. Todo lo que tiene que ver con diversidad, hay un estudio de McKinsey que da datos por un tubo. O sea, que habla de que los comités de dirección diversos tienen un 35% más de posibilidades de ser rentables y de hecho te plantea que en un 20%, para ser exactos, son más rentables. Y lo relaciona con esto, porque simplemente sube la creatividad e innovación, sube la contratación y la fidelización, sube básicamente el rendimiento de la inversión. Y luego hablamos de lo que tiene que ver con la atracción del mejor talento. Bueno, no os tengo que decir porque muchos de vosotros trabajáis en el ámbito de recursos humanos, lo difícil que es atraer a la gente, especialmente si tiene talento. Esta transparencia que he hecho prestada de Juan Carlos, él habla de cómo tenemos que ejercer las compañías como un verdadero imán del talento, porque esto de atraer el talento no es tan sencillo. Hay un estudio de millennials de Deloitte, y yo diría, es una mina, es una joya, echarle un vistazo, yo creo que lo hacen cada 2 años, y ellos dan un dato, que el 82% de los millennials a los 5 años han volado y el 53% son susceptibles de irse en 1 o 2 años. ¿Y qué es lo que busca el talento? Busca diversidad, busca flexibilidad, busca inclusión, busca propósito, busca francamente cosas bastante diferentes de las que se buscaban hace algunos años. Esto solo a título de curiosidad es el 116, hay ranking de todo, hay datos para absolutamente todo. Ese 116, somos el país 116 en atracción de talento. El foro de Davos es una mina inagotable. De rankings, de datos, ¿por qué te ríes, Roberto? Te lo esperabas. Pero si te sirve otro dato, somos el 42 en calidad directiva. Es una cosa también como muy, muy llamativa. O sea, tenemos países que nos multiplican en corrupción hasta el extremo, que son mejores en calidad directiva que nosotros. Y aquí hay un dato de todo esto que os dibujo aquí, de cómo se atrae, y es que la idea de miedo que se podía manejar antes con el talento, pues en cierto modo
ha desaparecido. Bueno, ya para ir acabando, vuelvo a Jacob Morgan. Este es un libro que es una joya y merece la pena leer. Jacob Morgan es el señor de la Universidad de California, el de Future of Work Institute, y tiene este libro que es de Future Leader y básicamente pues cuenta una serie de cosas que, como os decía antes, pues están tremendamente asociadas a temas relacionados con sostenibilidad. Él habla de que lo que necesita un líder hoy, y se lo ha estudiado, bueno, lo tenéis aquí, lo digo para que no penséis que son sus opiniones, sino que sale de 140 CEOs y de 14.000 empleados sobre los que hizo pues, un estudio en su momento y sacaba pues, una serie de mentalidades y una serie de habilidades. Las mentalidades tienen que ver con esto de aquí, 1, 2, 3, 4, son el explorador, que tiene que ver con la curiosidad, el chef, que básicamente él plantea que tiene que hacer un uso de la tecnología para obtener las mejores eficiencias, la vocación de servicio a los demás, se lo llama la mentalidad del servidor, habla del ciudadano global, que difícilmente un líder puede ser líder si no tiene una visión amplia y global, y luego respecto a las habilidades, habla de la habilidad de tener cierta visión, habla de la habilidad del Yoda, que tiene muchísimo que ver con escuchar a los demás, habla de la habilidad del traductor y es la capacidad de escuchar, no solo escuchar y entender, la habilidad del entrenador, que es la capacidad de desarrollar a los subordinados, y habla de un concepto que es el adolescente tecnológico, que viene a decir que un líder a día de hoy no se puede abstraer, igual que no te puedes abstraer de saber lo que es la sostenibilidad, no te puedes abstraer de saber lo que es la tecnología. Y me quedo con estas 4 ideas para finalizar. Me parecía interesante. La primera tiene que ver con que la transformación sea igual o mayor que el ritmo de cambio del entorno. Eso es lo que os decía antes, lo dice José Antonio María, lo dice la ley de Revans. Para mí, a día de hoy, no saber de sostenibilidad o no estar vinculado a la sostenibilidad es como no saber de tecnología. Es como querer abstraerte de la tecnología. No, pues yo en mi empresa es que no quiero poner ordenadores, ni redes, ni que estemos conectados. Para mí está prácticamente en el mismo nivel. ¿Perdón? Otra idea que me parece muy interesante, esta es de Polly Curtis, que es la directora, eso es el Cambridge Institute. O sea, hay ya un instituto desarrollado en Cambridge asociado a liderazgo y sostenibilidad. Un líder en sostenibilidad es alguien que inspira y apoya la acción hacia un mundo mejor. Pues más conexión absolutamente imposible. Os diría que si queréis ver el antónimo de esto, veáis la película del Buen Patrón. Os va a encantar, me lo vais a agradecer, sinceramente. Otro comentario interesante, ser líder no es más que buscar el bien común, liderazgo que no se debería desviar de servicio, ni de honestidad, ni de transparencia, ni de generosidad. Es una señora que trabaja en el ámbito del liderazgo y sostenibilidad en el IS. Al final, esto de aquí tiene muchísimo que ver con toda la gente que se estudia temas de liderazgo, con gente que habla del liderazgo transformador, viene a ser lo mismo y está absolutamente conectado con la sostenibilidad. Y además, si tuviéramos poco, pues yo os diría que le peguemos una pensada a lo que planteábamos de la REFIT. Al final, lo que está diciendo es que todos los movimientos que están relacionados con el dinero, básicamente o se empiezan a apoyar en la sostenibilidad o dejarán de tener el valor que tienen. Básicamente, yo creo que os he pegado ahí una paliza considerable, habéis sido muy bajos y habéis estado así como callados y atendiendo. Y yo, por mi parte, daros las gracias por haber escuchado tan atentamente y a vuestra entera disposición si tenéis alguna pregunta. Quedaros con una idea para mí importantísima. Sostenibilidad y liderazgo son las dos caras de la misma moneda. Para mí son ya absolutamente indisociables de aquí a futuro. Así que, en fin, espero que os hayáis quedado con alguna idea. Gracias. Pues, ¿ahora qué digo yo? Pues, no, pues lógicamente, ahora os toca hablar a vosotros, ¿no? Pues gracias, Jaime. Le emplazaremos para que hable de otra de sus grandes pasiones, que es la formación y las escuelas medievales y los monasterios, que así le conocí yo hablando de esos temas, y ese día será interesante. Entonces, yo creo que antes de llegar a los créditos finales de agradecimiento, creo que es el momento de que podamos plantearle las cuestiones que creamos oportunas a Jaime, porque además creo que estamos a gusto, no hace demasiado calor, o sea que... Lo primero que quería es agradecer que me habéis dejado solo con la chaqueta. Bien, entonces es vuestro turno para cualquier cosa que queráis saber de él. Como
veo lo que va a pasar, voy a romper yo el fuego. Y además, yo creo que en el entorno que estamos de confianza es lo siguiente. Estamos en un entorno que tú conoces bien, que es Rioja, pymes, bueno, no solamente es en Rioja, es en España en general, pymes. ¿Cómo plantear un plan, una estrategia de implantar los modelos de sostenibilidad en una pyme? Porque, claro, lógicamente esto lo llevas a ciertos entornos directivos o de empoderamiento o de propietarios y esto le suena a serbo-croata. ¿Qué planteamientos en el tiempo que llevas tú trabajando y que estás empezando a hacer implantación de planes, cómo lo llevarías a cabo en una pyme? ¿O por dónde empezarías? Pues casi lo dejamos aquí. Oye, bien, ¿verdad? A ver, o sea, primera idea, la sostenibilidad yo creo que no puede ser patrimonio de las grandes empresas. O sea, suena así pero es exactamente como lo pienso. O sea, la sostenibilidad, dices, bueno, ¿quién dice que eres sostenible o no eres sostenible? Eso no está nada claro, ¿eh? O sea, hay una serie de estándares, no sé, bueno, muchos de vosotros conocéis los GRI, los SASB, y hay formas de medir de alguna manera la sostenibilidad, pero la sostenibilidad se está planteando como si fuese un proceso enormemente caro. Es decir, no, yo quiero hacer algo de sostenibilidad, entonces estoy en un señor, te cobra 25.000 euros o 50.000 o 100.000 y te ayuda en ese recorrido. Yo creo que es muchísimo más sencillo. De hecho, lo que os contaba al principio de esa plataforma, el ESG Advisor, tiene mucho que ver con esto. O sea, yo creo que hay un primer planteamiento. Naciones Unidas establece como 4 niveles en la sostenibilidad. Desde el que no hace nada, forma e informa, traslada algo de lo que plantean sostenibilidad a acciones, y el cuarto nivel es que además lo mide. Yo si fuera una pyme empezaría por tratar de identificar cómo estoy en sostenibilidad. O sea, trataría de hacer un análisis muy básico de si estoy en el nivel 0, en el nivel 1, en el nivel 2 o en el nivel 3. Si queréis, en el nivel 1, 2, 3 y 4. Lo segundo que trataría de hacer es coger todos los datos que tienen que ver con sostenibilidad y agregarlos para tener un mapa de mi sostenibilidad, para tener visión. Es decir, cuando no sé si os habéis dado cuenta que hemos hablado de 232 indicadores, que hablábamos de 17 objetivos, 169 metas, 232 indicadores. Esos indicadores son indicadores de país. O sea, eso es erradicación de la pobreza, que todos los niños menores de 12 años hagan 3 comidas nutritivas al día. Ese es el tipo de indicadores. Es decir, entre los objetivos de desarrollo sostenible y cómo los plantea Naciones Unidas y el mundo de la empresa, no hay matching, o sea, no puede haber conexión. Entonces, a partir de ahí, hay entidades como GRI y SASB, que lo que hacen es decir, bueno, estos son los estándares para ayudaros a medir, pero cuando te vas a esos indicadores son los que son. Es decir, hay un indicador ligado a diversidad, indicadores ligados a plantilla, indicadores ligados a emisiones de CO2. O sea, yo creo que para una pyme lo que es imprescindible es identificar, y hay formas básicas en el mercado, nosotros tenemos algunas diseñadas, es auditarte mínimamente, pero auditarte no quiere decir, insisto, gastarte 10.000 euros. O sea, hay fórmulas, nosotros tenemos desarrolladas fórmulas que por 400 euros te auditas. Tienes unos formularios, te auditas y por 400 euros eres capaz de sacarte una memoria de forma automática. Es decir, todo eso se puede parametrizar mucho. Entonces yo creo que hay una parte importantísima que es auditarte o hacer un pequeño diagnóstico, volcar tus datos y a partir de ahí trazar un mínimo plan. Pero no tiene por qué ser caro. O sea, yo lo que insisto es en que esto no tiene por qué ser caro. Venga. Un par de preguntitas. Una fácil y una difícil. No me jodo. Voy a empezar por la fácil. Hola. Bueno, yo voy a empezar por la fácil. Una vez que se implementa un programa como este, ¿qué área o qué profesional dentro de la organización es el que se encarga de velar por él, de desarrollarlo, de impulsarlo y de que nadie baje la guardia? ¿Vale? Porque entiendo yo que pelearse, que aquí, y lo asocio con la segunda pregunta, que no será siempre fácil estar con el CEO, que entre sus propósitos está el crecimiento continuo, el crecer, y hemos hablado que nos enfrentamos a un planeta y un sistema prácticamente de suma cero, ¿no? La pregunta difícil es cómo y qué habilidades debe desarrollar ese profesional para pelear día a día con esto, ¿no? Ponerle un poco puertas al campo en el sentido de que nada tiene un crecimiento ilimitado.
el CEO de la compañía no se cree esto, no apuesta por esto. O sea, yo creo que tienes dos niveles, tienes desde compañías, o sea, lo que no os lo he leído, que era una broma lo que ponía. ¿Habéis visto que ponían unas palabritas como en indie? Aquí abajo, ahí lo que ponía es mirar Rabindranath, que te he dicho que tenemos que hacer algo con la web. Básicamente, joder, a mí que la empresa que más emisiones genera, o sea, es la Antiplaneta, es la compañía de extracción de carbón de la India, es una compañía gubernamental, pero o sea, el destrozo es brutal y de repente alguien le ha calentado la cabeza al CEO y ha dicho, joder, pon algo en la web, coño, que parezca que nos está preocupando del medio ambiente y que seguramente sea cierto que les preocupa, pero luego la empresa se dedica a lo que se dedica, o sea, tú coges el textil, el petroquímico y alimentación y échale guindas al pavo. O sea, pensad en el modelo de Inditex, que es una de las compañías de las que, joder, yo me siento orgulloso de que esa compañía sea española, pero se basaba en un modelo absoluto de obsolescencia programada. Copio un diseño estupendo, lo pongo, una calidad y esa prenda se va a la basura y ya está. O sea, pensad en todo lo que está haciendo. Entonces, yo la primera ahí, Roberto, primero, desde mi punto de vista, quien debería pilotar esto es recursos humanos, eso para empezar. Y muchas veces no se sabe ni quién. En las grandes empresas ya se está creando la figura del Chief Sustainability Officer, que a mí me suena como un poco a pues son muy pocas compañías las que pueden permitirse hacer eso. Te encuentras gente de direcciones financieras metido en eso, que es un poco, os diría, pues casi la antítesis de lo que tiene que ser la sostenibilidad. Y si el CEO no está metido en el ajo, olvídate. O sea, en las aproximaciones que nosotros hemos hecho a compañías, ya os hablo no desde Talent Team Leaders, no desde la parte de consultoría estratégica de talento, os hablo de la parte pura de sostenibilidad, las relaciones que hemos establecido siempre a través de CEOs, de grandes cadenas de franquicias o de alguna gran compañía aseguradora o de alguna entidad gigantesca del mundo agrario, siempre a través del CEO. Si no, es que sencillamente desde mi punto de vista es que es imposible. O sea, esto tiene mucho que ver, cuando lo reduces mucho, yo creo que la sostenibilidad tiene que ver con lo que te hayan enseñado en tu casa. Yo ya sé que suena un poco a coña. ¿Cuántas veces habéis oído decir, joder, es que es un cabronazo, pero es muy buen profesional? Es una falacia como la que opino. Un tío que es un cabronazo no puede ser buen profesional. Podrá ser un tío que da resultados. Pero no, o sea, puedes ser buena persona y no ser muy buen profesional, pero el otro es completamente imposible. Pues en este caso yo diría lo mismo, o sea, la sostenibilidad es algo muy arraigado en los valores de cada uno, y es igual que el ejercicio de un tipo de liderazgo. Por eso, según vamos viendo que gente más joven, no quiere decir que los que tengamos una edad seamos malos tipos liderando, pero está cambiando completamente el paradigma. Resulta una buena chapa, Roberto. No sé si más o menos contesta. Gracias. Pues venga. Centrándonos en el tema de propósito y significado, ¿cuál sería tu favorito de los que has visto en las diferentes empresas con las que has colaborado? ¿Cuál es el que más te gusta y por qué? Me sé uno, no he colaborado con Elon Musk, pero me gusta bastante, que es cambiar el mundo. Sí. No ambiguo, o sea, su visión es cambiar el mundo. A ver, hay un tío muy de recursos humanos que se llama Simon Sinek, no sé si le conocéis, y habla de una cosa que es, él habla del círculo de oro, no hay una pizarrilla. Entonces, son 3 círculos concéntricos, entonces dice que todo el mundo más o menos tiene claro el qué y el cómo, pero que casi nadie tiene claro el para qué, que es el del propósito. Yo sé, a mí, insisto, es que no me viene a la cabeza ninguno de compañías en fin, hemos trabajado con el Santander o con Bankia, compañías muy grandes. Cuando dice Roberto, pues trabajo muy interesante con compañías como Abadía Refuerzos, es una compañía a la que le tengo mucho cariño. Pues chicos, pues ahora hay que trabajar intensamente, ya sé que hay que nombrar la soga en casa del ahorcado, pero en fin, no puede ser. Pero insisto en que cuando pienso en un propósito que sea, en cuanto a misión, producir los mejores coches eléctricos y no contaminantes con una autonomía tal, que eso es la misión, y me voy a la visión, que la visión tiene mucho que ver con el para qué, y dice, no, yo lo que quiero es cambiar el mundo, pues es verdad que la que me viene a la cabeza es esa. Si se me ocurre alguna, sí,
más cercanilla, pues te lo digo. Gracias. A ti. Creo que ya Bueno. las fuerzas flaquean. Pues gracias de nuevo, Jaime. A vosotros. Y bueno, ya ahora hacemos un poco como al final de las películas, que son los agradecimientos, ¿no? Primero a Jaime por haber venido, que ha llegado 20 minutos antes de la ponencia desde Madrid. Habrá que compensárselo después. Dos, gracias a todos vosotros por haber venido. De hecho, de todas maneras, ahora haremos un tercer tiempo como en el rugby, por si queréis comentar cosas con Jaime. Nos conocemos los pocos que hemos venido. Yo creo que puede ser interesante. Y luego agradecimientos varios. A Migui, que creo que nos estará escuchando desde la lontananza en Madrid. A Maite Seoane, que se ha incorporado en cuerpo y en espíritu. A dos compañeros nuestros que también están ausentes, como son Marta y Manuel, y sobre todo a José María y a su equipo de Capacitae, que han hecho un despliegue que ya me han dejado acojonado, hablando pronto y claro. O sea, el despliegue técnico y táctico vinieron ayer y han trabajado, o sea, que también hay que agradecerles, ¿no? Por supuesto a Iker, que esperamos abusar de tu confianza en próximos eventos. Y yo creo que además nos hemos tenido mucho al guión, a la hora y demás, y espero que contar con vuestra presencia. Ya hago la labor de proselitismo. Ya nos conocéis, nos habéis puesto cara. Si queréis sumaros a esta logia masónica, pues oye, bienvenidos seáis. A ver si ahora, después de estos tiempos tan extraños, pues podemos haceros sumar al equipo. Yo creo que seréis bienvenidos y al menos hablaremos de lo humano y lo divino, aunque sea tomándonos una cerveza de vez en cuando, ¿vale? O sea que muchas gracias a todos.